¿Sabías que la vida de las abejas dura aproximadamente 50 días? Y déjenme les cuento que en ese tiempo una abeja obrera realizará un aproximado de 200,000 vuelos para recorrer nada más y nada menos que 40 kilómetros, tiempo en el cual habrá libado néctar de unas 7,200 flores, lo que le conllevará a producir unos 5 gramos de miel. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Take a Breath es un proyecto enfocado en el cuidado personal, pero sin olvidar el cuidado ambiental, pues los productos tienen refill y la mayoría de las etiquetas son digitales o bien impresas con tintas vegetales. Sin duda es la mejor opción para cuidar tu piel mientras cuidas el ambiente. Obica es un emprendimiento que nació en el Estado de México y se dedican a producir derivados de cabra. Tienen quesos, yogurt y una riquísima cajeta de vainilla. Los producen con cero conservadores y mucho amor y te los entregan en envases de vidrio que puedes ir a rellenar o bien devolver para que te apliquen un descuento en tu siguiente compra. Tienen costos súper accesibles y envíos a toda la Ciudad de México y área metropolitana. Si te han interesado estos proyectos, no dejes de visitar Bazar Ecomadre Tierra, donde se reúnen propuestas similares comprometidas con causas sociales y medioambientales. El día de hoy tenemos a dos invitados que estamos, la verdad, súper entusiasmados por tenerlos aquí en este espacio, porque nos van a hablar sobre un tema pues bien interesante y que también es muy importante que pongamos sobre la mesa y empecemos a conocer más al respecto. El día de hoy pues tenemos a dos invitados. La primera de las invitadas es Sigal Galván. Ella, déjenme les doy esta súper introducción porque tiene un currículum impresionante. Ella es maestra en educación y docencia por la Universidad UTEL, que está en asociación con Pearson. Y bueno, a lo largo de su carrera se ha desarrollado como pedagoga de educación básica, principalmente. Ha trabajado entonces con niños, con adolescentes, con trastornos específicos en el aprendizaje, tanto en México como en Francia. Y tiene certificaciones por parte de la Universidad de Cambridge. Y bueno, también ha cursado ahí un par de talleres de innovación educativa del proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Y bueno, no conforme con eso, ha realizado proyectos ecopedagógicos con Greenpeace, la sede en México, con la WWF también en México y con el proyecto Isla Urbana. Y bueno, actualmente es fundadora de Polinizando México y autora de 2 libros de educación socioambiental. Y bueno, nuestro otro invitado es Fernando Estrella. Él pues también es un súper defensor del medio ambiente, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene 9 años de experiencia profesional en comunicación institucional, promoción cultural y recaudación de fondos. Y desde 2011 se lanzó a participar en proyectos de concientización sobre la importancia del medio ambiente y la cultura, participando ahí también en la exposición fotográfica Siguiendo las huellas del venado. En 2014 trabajó durante 2 años recaudando fondos para la campaña de UNICEF en México a través de Diálogo Latinoamérica en Guadalajara. Así que, bueno, ya les di ahí la super intro de estos dos grandes invitados que tenemos con nosotros el día de hoy. Y pues, Sigal, Fernando, muchísimas gracias por darnos su tiempo. Qué gusto que estén aquí con nosotros hoy. No, hombre, pues gracias a ti y al espacio que nos brindaste para platicar sobre este tema que para nosotros es tan importante. Totalmente. Y bueno, aquí va una pregunta para los dos. Primero empezamos con Sigal porque primero las damas. Pero quiero que nos cuenten un poco cómo es que, pues que comenzó este proyecto, ¿no? Desde tu punto de vista primero, Sigal, y luego que nos compartas, Fer, para que nos den pues esta sinergia de las dos perspectivas, ¿no? De cómo surgió este proyecto, qué los motivó y en qué está ahorita, ¿no? Fue a partir de mi acercamiento con la materia de ciencias que me di cuenta que todos los temas que estaba dando los enfocaba a cuidado del medio ambiente. Es decir, si tenía que enseñar el ciclo del agua, pues me enfocaba a cuidemos el agua y fue justo ahí, ¿no? Que abordé a Isla Urbana, por ejemplo. Entonces, dentro de esta materia, en cuarto, justamente te enseñan el proceso de polinización, es decir, el proceso por el cual las plantas se reproducen. Y me sorprendió muchísimo porque bien fue un tema que a todos nos enseñaron cuando éramos chiquitos y honestamente yo ya lo tenía súper olvidado. Pero cuando
cuando lo retomé ya como adulto y con estos ojos de ambientalista, por así decirlo, pues me di cuenta que efectivamente es un proceso importantísimo al cual teníamos que prestarle muchísima atención. Pero no me quedé ahí, sino que indagué un poco más sobre qué estaba pasando en general con el proceso de polinización, quiénes eran los polinizadores, y me encontré que pues no nada más eran las abejas, ¿no? Que estaban murciélagos, colibríes, polillas, etcétera. Me metí al mundo de polinización más a fondo, y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, me di cuenta que en general a nivel mundial es un tema de urgencia por parte de la ONU, pero que en México está bastante olvidado y que realmente no hay tantas instituciones que estén haciendo algo al respecto. Poco a poco, ¿no? Pero no al grado que se necesita. Y fue por ello que me di a la tarea de, pues, enfocarme, ¿no? Completamente de lleno a, pues, el tema de polinización, su preservación y demás. Pero fue básicamente porque regresé a los libros de primaria y con este enfoque tan importante fue así. Claro. Y por tu parte, Fer, ¿qué nos podrías contar de cómo surgió, cómo fue que tú empezaste a aportar para este también gran proyecto? Bueno, hola a todos y gracias por invitarnos, Ingrid. Eh, pues básicamente desde muy niño yo era como soldado ecologista. O sea, literal, eh, yo cuando mi mamá me llevaba caminando al kinder, que el kinder quedaba como a 5 cuadras de mi casa en Guadalajara, eh, llegó a suceder alguna vez que pasamos afuera de casa de un vecino y el vecino estaba regando, o sea, limpiando su cochera a manguerazo tendido. Y pues yo tendría como pues imagínate, iba al kinder, tendría entre 3 y 4 años. Y entonces dice mi mamá que me volteé con el vecino y le dije, vecino, por qué estás regando ya me trabé. Vecino, ¿por qué estás regando tu cochera así tanta agua? ¿Qué no ves que cuando yo sea grande no va a haber agua? Y entonces como que mi mamá pues siempre le hacía pasar como esos momentos incómodos, pero por lo general la gente como que respondía positivamente y decía, no, pues tienes razón, ya no voy a gastar tanta agua. Y bueno, y siempre desde niño como que me interesó, me encantaban los documentales y demás, y como que siempre mi sueño fue como formar parte de una organización que protegiera el medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, pasan los años y pues uno se va olvidando, ¿no? De esas pasiones y de esos sueños de niño. Y justo en como la crisis de los 30 años fue que como que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy en un trabajo que no me gusta, que no disfruto? Este, voy a poner como un alto y me voy a encontrar a mí mismo. Y justo en ese lapso vine a Querétaro y me encontré con Sigal, que es una gran amiga desde la preparatoria, nos conocemos desde hace ya varios años. Y entonces me empezó a contar acerca de su proyecto de Polinizando México, que en ese entonces pues apenas era, o sea, era una idea ya muy trabajada por ella este, y otra chica. Y, y entonces, pues como que yo les dije, bueno, y ya tienen a alguien que esté apoyándoles con la cuestión de comunicación. Y me dijo, no, pues no tenemos a nadie. Y le dije, pues bueno, pues ya lo tienen. Y ya, y entonces fue a raíz de eso, fue esa coincidencia fortuita en la crisis de los 30, que, que empecé a colaborar con Polinizando México y hoy estamos aquí muy contentos de compartir todo lo que hemos aprendido realmente, porque pues, o sea, no somos expertos, no somos científicos, o sea, científicos de la polinización o biólogos y demás, sino, o sea, Sigal tiene su profesión como pedagoga y demás, y yo como comunicólogo, pero tal cual haber estudiado biología no sé, educación ambiental, energías renovables, etcétera, pues más bien fue como una pasión de toda la vida y de qué podíamos hacer nosotros por nuestro lado para cambiar las cosas en nuestro país, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente, fue una de las frases que más me impactó en el momento en el que la descubrí. O sea, piensa globalmente, actúa localmente, entonces fue eso, ¿no? Encontrar cómo incidir en nuestro lugar donde vivimos.
Totalmente. Me encanta lo que nos comparten porque aquí como que hay en ambos casos esa historia como de reencuentro con su niño interior y justo fue como retomar eso y hacerlo renacer y bueno, hacerlo reencarnar en un proyecto como este, ¿no? Tan importante que bueno, es algo que ustedes ya tenían, ¿no? Pero que estaba justo ahí un poco arrumbado. Pero bueno, es muy lindo esto que comentan y ahí ya nos damos cuenta también pues del amor que tiene este proyecto, de lo mucho que se ha también fortalecido, ¿no? A lo largo de este tiempo. Pues ya llevan un rato con esta labor y pues ahora sí vámonos un poquito más de lleno a lo que ustedes ya muy bien conocen, ¿no? Eh, Porque ahí también ya me contaron desde cuándo comenzó pues, como esta cosquillita de ustedes por hacer algo más, ¿no? Creo que en esa frase que nos comentas, Fernando, lo resumes muy bien. Ustedes estaban viendo el panorama global, o sea, viendo la situación actual que tenemos respecto a no solamente la polinización, ¿no? O sea, en general varios temas medioambientales y decidieron tomar acciones y bueno, aquí está el excelente resultado de ello. Entonces, pues ya que se han metido tantos años a investigar y a conocer y a difundir también sobre todo sobre la polinización, eh, cuéntenos un poco qué es un polinizador, ¿no? No sé ahí, Sigal, si nos quieras compartir. Nos dabas un poco por ahí unas pistas, Sigal, de que no solamente las abejas son polinizadores. Entonces, ahora sí que amplíanos el panorama de qué es un polinizador, ¿no? Pues claro, con mucho gusto, pero antes de decirte qué es un polinizador, tengo que explicarte qué es polinización. Entonces, como lo mencioné anteriormente, básicamente es el proceso mediante el cual las plantas se reproducen. Y aquí nos vamos a ir un poquito a algunos tecnicismos que intentaré simplificar. Es decir, y lo pasaré a humanos, ¿no? Para que exista pueda reproducirse los humanos, necesitamos la parte femenina, es decir, la célula femenina, que es el óvulo, y que ésta se fecunde con la célula masculina, que es el espermatozoide, ¿correcto? Así es. Entonces, en el caso de las plantas es muy similar. Es decir, la planta tiene una parte femenina y una parte masculina. La parte femenina es el ovario que dentro de él tiene óvulos, al igual que en los humanos. Y en la parte masculina es el polen. El polen es la célula masculina de la planta, es el equivalente al espermatozoide. Entonces, cuando el polen se junta con el óvulo, se fecunda y el bebé, por así decirlo, de las plantas es la semilla. ¿No? Tú al plantar esta semilla es lo que va a dar pie a que crezca la planta, de lo contrario, pues no podría haber más ejemplares. Entonces aquí la pregunta o la pieza fundamental es, ¿cómo le hacemos para que el polen pase de una planta a otra, ¿no? Nosotros como humanos pues podemos ir y ligar con quien nos gustó y etcétera, así como la mayoría de los animales, ¿no? Pero las plantas, y siempre lo decimos a manera de chiste o lo ridiculizamos, pues las plantas no se pueden mover. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitan de un tercero que se encargue de llevar el polen de una planta a otra. Ahora, dando un paso atrás, hace muchos, muchos millones de años no existía un proceso tan específico como la polinización con animales. Es decir, antes muchas plantas, los pinos, por ejemplo, se polinizan con el viento, con el agua, pero esta es una polinización no tan efectiva porque pues simplemente el polen vuela, pero no necesariamente cae dentro de la planta. Como que hay Entonces, a menos través de probabilidad, ¿no? De que lo fecunde. sí, muchísimas menos probabilidades. Entonces, la naturaleza, a través de millones de años de evolución, justo logró pues tener estos agentes que son estos aliados de las plantas, que incluso no anatómicamente están diseñados, por así decirlo, para pues introducirse en la planta y llevar el polen de una a otra. Entonces son parte fundamental. Sin polinizadores, pues no existiría este proceso de reproducción de plantas. Pues hablando un poquito más en datos, es el 90% de las plantas con flor dependen de agentes polinizadores. Y entre ellos existen abejas, como bien lo dijiste, abejorros, murciélagos son importantísimos, mariposas, polillas, colibríes, hormigas, escarabajos, vaya, hay muchos, pero nosotros nos enfocamos en estos primeros que mencioné. Sí, espero que haya quedado claro. No sé, Fernando, si me faltó algo. ¿Algo más Mm, que nos quieras compartir, Fer? no, creo que está bastante completo en ese sentido. Es que es muy chistoso, porque a veces cuando preguntamos, bueno, ¿y qué es polinizar? ¿Qué es polinización? De verdad que nos han sorprendido diciéndonos que es cuando las abejas vuelan y tiran miel, por ejemplo, o la producción de miel.
y se quedan en eso, pero no recuerdan que efectivamente es el proceso mediante el cual el polen se lleva de una planta a otra, y eso es fundamental, es decir, porque normalmente, o sea, le preguntas a la gente, bueno, ¿y cómo se reproducen las plantas? Y normalmente no tienen una idea tan clara o ni siquiera lo piensan, pero cuando tú les dices, es que dependen de animales para que se reproduzcan, entonces ahí es donde empieza esta conciencia sobre la importancia de los mismos, ¿no? Sí puedo agregar algo más. Dale, Claro, adelante. dale, dale. Y justamente en este sentido, por eso es que son tan importantes. Y generalmente no hacemos esa asociación porque hace tantos años que nos platicaron acerca de este proceso biológico que se nos olvida que la mayor parte de las cosas que comemos dependen de justo ese proceso. Entonces, 8 de cada 10 alimentos que se comen en México dependen de la polinización por algún tipo de agente polinizador. Entonces, 8 de cada 10 cosas que comemos. Y justo ese es como un poquito nuestro gancho porque también a los dos nos encanta la comida y nos encanta la cultura mexicana. Y entonces, pues, o sea, te imaginas un México sin aguacates, sin café, sin chile, sin, por ejemplo, ahora Tacos. que estamos sin tacos, ahora que estamos por celebrar el Día de Muertos, o sea, imagínate un México sin pan de muerto, sin tequila, sin cempasúchil. Todos estos alimentos, en mayor o menor medida, dependen directa o indirectamente de la acción de los polinizadores. No, pues simplemente la cifra que comentas, ¿no? O sea, 8 de cada 10. Se me hace que Whiskas se las copia a ustedes, ¿no? A los polinizadores. Oye, son un montón, 8 cada 10. O sea, No había hecho ¿te la asociación imaginas? con Whiskas. Pues, y de hecho es el 88, entonces 88%, entonces casi que 90, ¿no? O sea, porque a nivel mundial es 7 de 10, 7. pero México pues casi 9, o sea, realmente es muy importante este proceso dentro de nuestro país. Ujú. Claro, Y por bueno, la diversidad que tiene México, ¿no? O sea, es inherente, pues, la diversidad a la relación que tenemos con los polinizadores, ¿no? O sí, por lo que supuesto. depende de ellos. También la razón por la que en México el porcentaje sea mayor es por la forma en la que producimos los alimentos en México. Es decir, la agricultura en México es en su mayor parte esa agricultura abierta, agricultura extensiva. A diferencia de en lugares como Europa, donde la mayor parte de la agricultura es de invernadero. También utilizan mucho a los polinizadores, pero en el caso de México, el servicio de polinización es algo que prácticamente es un negocio que regalan todas estas especies a los agricultores. Entonces, por eso tiene un impacto también muy importante a nivel económico el transitar de la agricultura abierta a la agricultura de invernadero, porque entonces en los invernaderos tú tienes que comprar a esos polinizadores e introducirlos en tu invernadero. Eh, y es un proceso mucho más controlado. En cambio, aquí en México, las mayores especies polinizadoras son los polinizadores silvestres, ¿no? O sea, no tanto la abeja que conocemos, casi todos, que es la abeja, la apis mellifera, este, que es la abeja tradicional que vemos en todos los diagramas, que de las franjas naranjas y negras. Así es. Oye, Sí, pero es que entonces esto nos da todavía como un panorama mucho más amplio, ¿no? O sea, yo ahorita sí en mi cabeza puedo relacionar el impacto que tiene, obviamente en la cuestión nutrimental, ¿no? En la biodiversidad que tiene México y además en la parte cultural, o sea, es súper trascendente porque obviamente la cuestión gastronómica siempre va ligada a la cultura, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es un tema que impacta económicamente, socialmente, culturalmente, y bueno, también en esta cuestión de ser autosuficientes en cuestiones alimentarias, ¿no? Sí es un tema bastante, creo que nunca había tenido como ese panorama tan global o tan grande de lo que implica la polinización, está brutal. sí, cómo no. Y Fernando se sabe los datos exactos, por ejemplo, de la producción de mezcal, de tequila, ¿no? Que también es un producto pues súper mexicano y de gran valor económico para nuestro país. Y pues depende 100%, ¿no? De la polinización de murciélagos, por ejemplo, que están tan satanizados, pero sin duda son los polinizadores principales de estas plantas y gracias a ellos tenemos estos productos. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo,
paisaje tan típico de México que tenemos, ¿no? Del semidesierto, con agaves, con los nopales, etcétera. Ese paisaje tan típico también es gracias a los murciélagos. Es más, sin murciélagos casi casi que no tendríamos bandera. Sí, sí. No, y es que totalmente, yo por ahí en algún momento escuché esta frase de que si las abejas o los polinizadores, ¿no? se extinguen, hagámoslo amplio a los polinizadores en general, Sí. si se llegan a extinguir los polinizadores, nos extinguimos nosotros, ¿no? Y con todo lo que comentan ahorita, con justa razón, o sea, nos quedaríamos sin comida, nos quedaríamos sin turismo, nos quedaríamos sin un montón de cosas, ¿no? Que indirectamente están relacionadas a este tipo de animales que, como ustedes también decían, nos hacen de a gratis casi este enorme favor, ¿no? Para que podamos pues seguir moviendo la economía, seguir moviendo un montón de cosas que no solamente México necesita, ¿no? Sino en general el mundo. Y en este sentido, pues ya nos abrieron mucho más el panorama, ¿no? De lo que implica la polinización, lo importante que es. Y ya nos platicaste también por ahí un poco, Sigal, sobre las especies de polinizadores que existen, ¿no? ¿Alguna otra cuestión que nos puedas comentar, Fer, respecto a la importancia de los polinizadores, como para complementar esto que ya estamos viendo ahorita? Sí, claro. Bueno, en- vamos a ir por cada tipo de polinizador. Entonces, empezando por las abejas y los abejorros, que en México existen más de 2000 especies de abejas diferentes. Entonces, cuando le preguntas a la gente, oye, a ver, dime 5 especies de animales, y generalmente la mayor parte del tiempo, y esto me lo enseñó Sigal, te van a responder 5 animales africanos, ¿no? Es Y muy perdón que difícil. te pare, pero perdón que te interrumpa, pero a ver, Ingrid, vamos a hacer la prueba contigo. Vámonos así un poquito más. Vamos a. Sí, por ejemplo, porque Fernando tiene absolutamente la razón y es muy triste. Pero, por ejemplo, te la voy a poner fácil, Ingrid. Si yo te digo, por favor, dime 5 especies distintas de felinos mexicanos. De felinos Te la mexicanos, puse muy fácil, Ingrid, pues y no se tenemos vale ver por tu ahí celular. el jaguar, tenemos a los linces también, tenemos a los jaguarundis, tenemos por ahí también eh, pues bueno, los pumas, ¿no? También, que por acá en Ciudad de México todavía una reserva había por ahí de pumas. A los pumas y me falta uno. Un ocelote. Eso, sacaste 10. Y se te hizo un poco difícil, pero lo tienes. ¿Y ahora qué pasa si te decimos, muy bien, Ingrid, ahora dime 5 especies diferentes de abejas mexicanas? Oh, Dios mío, no, solo conozco el lápiz O, melífera. y esa no es mexicana, esa es europea. Ahora si te digo, ok, dame 5 especies de mariposas mexicanas. Y la monarca no se vale. Híjole, no me sé sus nombres, o sea, no sé. Exactamente, o Y sea, mira que hoy parte traigo de, mariposas en la playera, pero pues aquí no pero dicen ¿cómo cómo se se llaman? O llama. sea, justamente de ahí también empezó la preocupación por este tema. Es decir, nosotros veíamos, mira qué bonita mariposa, pero es decir, tú no pasas y ves un puma, como bien dices, no ves un puma y dices, ay, qué bonito felino o qué bonito león. Le dices por su nombre y entonces de ahí la importancia de conocer lo que tenemos, no solo en nuestro estado, sino en nuestro país, para conocerlo y de esta forma saber pues qué tenemos aquí, poder cuidarlo, etcétera, ¿no? Entonces, digo, bajo ese tenor creo que era importante interrumpirte, Fernando, discúlpame. Pero bueno, creo que es importante hacer mucho hincapié en esto, en la falta de educación ambiental que se tiene en nuestro país. Y ahora sí, Fernando, prosigue. Sí, entonces, pues bueno, tenemos, o sea, para darnos una idea de la magnitud y me regreso un poco porque esto también es importante mencionarlo. Cuando pensamos en México, se nos olvida que somos una gran reserva de la biodiversidad del mundo. En el mundo existen 17 países megadiversos. ¿Qué significa esto? Son los países que concentran la mayor cantidad de especies, tanto de plantas como de animales y ecosistemas del mundo. Entonces, de esos 17 países, ¿en qué lugar crees que está México, Ingrid?
No, pues deben dar por los primeros, ¿no? O sea, no sé, entre seis, de 6 a 4, no sé. Ding, 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 ding. Muy bien. Sí, exacto. México es el quinto lugar, es el quinto país a nivel mundial en mayor biodiversidad. Entonces, pero, o sea, para darnos una idea de la magnitud que eso significa, o sea, México, el espacio que ocupa México en el mundo es el 1% de la superficie de la Tierra. Y en ese 1% de la superficie de la Tierra, que es donde vivimos, están casi el 11% de las especies de plantas y animales del mundo. Entonces, es muy importante que todos los mexicanos sepamos esto porque por eso es tan problemático, por eso es tanta la preocupación de los ambientalistas en nuestro país sobre la destrucción del hábitat en México, sobre la deforestación. También tenemos el no muy honroso quinto lugar a nivel mundial en deforestación. Entonces, eh, por eso es tan grave la destrucción de los ecosistemas en nuestro país, porque no solamente estás acabando con estos ecosistemas, sino que estás acabando con especies que son únicas en el mundo. Entonces, por eso es tan importante que todos sepamos el patrimonio natural que tiene nuestro país. Y también de ahí viene pues nuestra necesidad y nuestro objetivo de querer compartir esto con todo el mundo. Y bueno, ya yéndonos de lleno con los polinizadores, regresando directo, pues México también es el tercer lugar a nivel mundial en producción de miel. Y, pero tristemente en los últimos 5 años, la producción de miel se ha visto reducida casi en un 50%. ¿Por qué? Pues por el cambio climático, por la deforestación y por el uso indiscriminado de pesticidas tanto en la agricultura como en las ciudades, ¿no? Que pues, los pesticidas no distinguen entre insectos buenos o insectos malos. Entonces, mm, después, bueno, ese es en el caso de las abejas y los abejorros. Luego nos vamos con las mariposas, que en mariposas también tenemos gran diversidad en México. Ah, bueno, me faltó decirles algunos ejemplos de abejas. Sí, porque ya me dejaste con Abejas la mexicanas. duda que no más la que dije ni siquiera ¿Qué era. cuáles? Entonces, por favor, Sí, tienes que ¿verdad? No, decirnos al no, no, menos unas. no, no, Ok, entonces, bueno, especies de abejas mexicanas. Tenemos una de las más importantes y que últimamente está tomando como mucha importancia a nivel nacional, son las abejas meliponas. La abeja melipona mexicana es una abeja que existía desde desde antes de que pisaran los seres humanos estas tierras, y justo eran las abejas con las que tanto los aztecas como los mayas desarrollaron la apicultura antes de la conquista. Entonces, esta abeja tiene la particularidad de que no tiene aguijón. Son abejas que no tienen aguijón y son como hormigas, ellas muerden. Y bueno, y dentro de la subespecie que viene siendo las abejas meliponas, hay todavía variedades de abejas meliponas. Entonces, por ejemplo, hay abejas meliponas que son solitarias y hay abejas meliponas que viven en colmenas. Y entonces, pues bueno, esa es una de las especies. También tenemos la, a la abeja de los cactus, que es una abeja del desierto, que también es una abeja solitaria, y el abejorro mexicano, que es el típico abejorro que vemos que es negro con una manchita amarilla y manchas naranjas. Esa es otra especie de abeja abejorro que tenemos en México. Y si bien no es una especie nativa, es importante porque uno de nuestros platillos más emblemáticos depende de ella. Es la abeja cortadora perdón, la abeja cortadora de hojas, que es la que poliniza la alfalfa. Y, y pues, ¿quién se alimenta de la alfalfa? Pues del ganado. ¿Y qué sacamos del ganado? Pues la carne. ¿Y qué hacemos con la carne? Los Tacos. tacos.
Entonces, es en el caso de las abejas, ¿no? En el caso de las mariposas, pues también tenemos muchas especies. De hecho, un dato muy curioso es que tan solo en Querétaro existen más especies de mariposas que en todo Canadá, en todo el país. Es muy, no, pues es impresionante, ¿no? O sea, justo no te imaginas de la cantidad de diferentes especies que hay de diferentes insectos, ¿no? Y bueno, en este caso particularmente polinizadores, pero retomando lo que comentabas, pues es súper importante que conozcamos, porque tampoco como sociedad o como individuos podemos cuidar algo que no conocemos, ¿no? No podemos cuidar de lo que no sabemos que existe y que además tampoco te da la oportunidad como de tomarle pues ese cariñito, ¿no? O sea, la gente tiene que enamorarse de este tipo de cosas también. No puedes cuidar nada que no te genere algo que no te mueva algo dentro, ¿no? Y bueno, en cuanto a especies de mariposas, pues en México hay casi 24.000 especies diferentes de mariposas y polillas, que también las polillas son otro insecto que está de repente muy castigado en cuanto a cultura y a nivel nacional. Creemos que si te cae el polvo de las mariposas, de las polillas estas grandotas en los ojos, te vas a quedar ciego o que son de mal augurio. Y al contrario, o sea, son animales espectaculares por simplemente su evolución y los colores y todo, y cómo han desarrollado todas estas estrategias, pero además son los polinizadores de la noche, de las plantas nocturnas, junto con los murciélagos. Entonces tenemos pues prácticamente casi 24.000 especies diferentes de mariposas. Nosotros el trabajo que hemos hecho está centrado en Querétaro, entonces las mariposas y las abejas que les he mencionado son especies que están presentes en Querétaro y generalmente en la zona del Bajío. Y por ejemplo, una de ellas y que es muy bonita es la mariposa cometa xochiquetzal. Es una mariposa como amarilla atigrada con puntos azules en la cola y es la principal polinizadora del cempasúchil, que justamente es la flor de las próximas fechas, la flor del Día de Muertos. Entonces, sin mariposas y polillas no tendríamos cosas tan importantes para nosotros como el cempasúchil. También tenemos a la mariposa Onyx, que es una mariposa también muy bonita, es de color negro con puntos rojos. Y la polilla de la yuca, que las yucas seguramente muchos de tus escuchas, de tu público las habrá visto, pues las yucas mexicanas solamente, o sea, se descubrió hace pocos años que solamente son polinizadas por esta pequeña polilla, que es una polilla chiquitita de color blanco, como con destellos en color hueso, y es el principal polinizador de las yucas, pero también la yuca es el lugar donde esta polilla pone sus huevos. Ah, o sea que además ahí es un Entonces, medio de reproducción. exactamente. Hay plantas, se les llama, las plantas en las que los insectos en general ponen sus huevos se les llaman plantas huésped y entonces son también algunas de las relaciones que hay entre las plantas. A veces la planta huésped no es la misma que de la cual se alimenta la mariposa. Y bueno, la mariposa por excelencia de México y de América del Norte es la mariposa monarca, que pues todos la conocemos, y que México ha sido el principal promotor de la conservación de esta mariposa en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Pero la verdad, Estados Unidos nos ha fallado bastante en los últimos 10 años en cuanto a proteger los lugares donde crece la planta huésped y la planta de la cual se alimentan las mariposas monarca, que es el algodoncillo. ¿Por qué? Porque es una planta tóxica, entonces es tóxica para el ganado, viene siendo como venenosa, entonces se pueden llegar a morir por intoxicación. Y entonces ha habido una gran destrucción de los espacios donde crece el algodoncillo en Estados Unidos y esto ha afectado mucho. También el cambio climático aquí en México las afecta. ¿Por qué? Porque pues cuando llegan a Michoacán a resguardarse por el invierno, pues ahora con los cambios de clima ha habido heladas que no ha habido en cientos de años y hemos tenido años en los que han muerto prácticamente 6 millones de mariposas por una helada. Totalmente, es algo que, bueno,
no podemos negar que esto también afecta a los polinizadores en general. Pero retomando un poco lo que nos comentaste ahorita sobre las plantas huésped y como este lugar también donde se reproducen los mismos polinizadores, ¿qué nos puedes comentar, Sigal, sobre esta interrelación, ¿no? A final de cuentas todo siempre está interrelacionado, pero en particular creo que con esto que comentan, los polinizadores, tienen una relación súper estrecha y como un ciclo pues que se puede volver o virtuoso o vicioso, ¿no? Porque si uno se ve afectado, merma sí o sí al otro. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Sigal, respecto a esta interacción tan estrecha que mantienen las plantas, llámese cualquier planta que ocupen también para reproducirse como huésped, y los polinizadores? Sí, claro, de hecho se le dice relación simbiótica, ¿no? Es decir, estas plantas dependen de los polinizadores y a su vez los polinizadores de las plantas, ya sea como hospederas o simplemente para alimentarse. Y qué bueno que tocas este tema porque justamente a eso queremos nosotros enfocar nuestro proyecto. Es decir, para empezar queremos platicarte qué es polinizar, que entiendas la importancia y que conozcas a estos polinizadores. Pero es importantísimo que también conozcas las plantas de las cuales se alimentan y las que ayudan a reproducir. Y bajo ese tenor, pues es muy importante retomar lo que está sucediendo aquí en Querétaro. Querétaro es uno de los estados con mayor crecimiento del país y justamente ha habido muchísima deforestación. Están construyendo mucho y esto evidentemente pues se refleja en altos índices de deforestación. Sin embargo, nos encontramos con una problemática. Del 100% de las plantas que se encuentran dentro de un predio para construcción, por ley nada más les piden a los constructores que rescaten y reubiquen el 15%. Eso quiere decir que al 85% restante les pasan la máquina. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, y qué bueno que tenemos estos espacios para compartir esta información, es lo siguiente. Es decir, si ya tenemos pocos espacios dentro de nuestros condominios, escuelas, unidades deportivas o simplemente en áreas verdes dentro de la ciudad, lo que nosotros pedimos a gritos es que por favor pongamos plantas nativas de la región, no nada más para preservar nuestra paleta vegetal, sino también para alimentar a estos animales que genuinamente se están muriendo de hambre y de sed. Y es completamente absurdo, digo, Fernando y yo que vivimos aquí lo vemos todos los días, fue otra razón por la cual quisimos hacer este proyecto, porque diario nos topábamos, o sea, nos enojábamos muchísimo, porque decíamos, es que ¿por qué Querétaro está lleno de palmeras? ¿Y por qué Querétaro está lleno de pinos que tú pasas por la calle y los pobres pinos están quemados por el sol y están secos? ¿Por qué? Pues no, porque no son de este clima. O el típico ejemplo que siempre decimos, que está plagado de jacarandas que son de Brasil, o tabachines, vaya, muchísimas plantas que no son queretanas y que no aguantan el estrés hídrico, es decir, que en Querétaro tenemos un grave problema de agua, ¿no? Y tampoco aguantan la radiación solar, hace muchísimo calor, entonces tampoco se vale que pongamos en nuestros espacios verdes plantas que no son de aquí y que además se van a morir. Como que muchas veces olvidamos que las plantas también son seres vivos y que se la están pasando mal y que no las tienes que poner en lugares de donde no son, porque por algo llevan millones de años evolucionando de manera perfecta para encontrarse en los espacios locales, ¿no? Entonces, justamente, o sea, si ya está habiendo un índice de deforestación tremendo, por favor rescatemos y reubiquemos o simplemente de vivero, pues busquemos estas plantas para que las podamos incorporar dentro de nuestros espacios verdes. Es importantísimo. Y honestamente cada vez que platicamos este tema la gente entiende perfecto y nos dice, pues sí, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón, pero nos hemos encontrado también con un grave problema y es que en viveros, como normalmente la gente no va a pedir, no sé, en el caso de Querétaro, el huizache o los mezquites no son árboles que se encuentren tan fácilmente en viveros u otras flores, plantas en general. Entonces, lo que sí buscamos es que la gente cuando vaya a viveros, pues pregunte, y ahorita podemos dar un listado de algunas plantas, por lo menos en Querétaro, ¿no? Y que también investiguen, o sea, hay mucha bibliografía en internet, etcétera. Si bien no vives en Querétaro, pues que busques, ¿no? En tu estado qué plantas son las nativas para que apoyes en general a la preservación de nuestra pues flora y fauna, ¿no? Entonces sí, qué buena pregunta. La verdad es que es justo lo que estamos buscando, el apoyar tanto plantas como animales, ¿no? Sí, ¿no? Porque uno también a veces, que en redes circula mucho de repente, ¿no? Esta cuestión de justamente, no, pues es que planta en tu jardín o en tus espacios verdes X, no sé, por ejemplo, la lavanda, ¿no?
la lavanda tipiquísima, que porque que las abejas, no sé qué, pero a ver, entonces aquí hay que hacer una pausa y decir, bueno, sí, sí sirve plantar, pero no solamente plantes lavanda, ¿no? O sea, justamente va más allá y hay que informarse, investigar y nada mejor que, bueno, estar plantando donde uno, lo que va a sobrevivir donde uno está, ¿no? O sea, no hay necesidad de que vayamos contra corriente y contra los millones de años de evolución solo por el gusto de plantar Exacto. lavanda o cualquier otra planta que probablemente no es la más adecuada. ¿Qué Dime, dime. recomendación también nos darían en esa parte como para empezar a ampliar, ¿no? Como obviamente ya una vez que las personas comprendan o que comprendamos la importancia de, pues de rescatar también las especies pues nativas de cada región, ¿cómo las buscamos, no? Porque como bien decías, a lo mejor no es tan fácil de, bueno, es que voy con mi vivero de confianza y le pido una especie que sea de aquí de la región y sin problemas me la dan, ¿no? O sea, ahí cómo podemos a lo mejor solventar un poquito esa parte. Sí, qué bueno que justamente mencionas la lavanda. Nosotros siempre damos esto como ejemplo. La lavanda no es una flor mexicana, es del Mediterráneo, del norte de África. Entonces, con mayor razón, ¿no? Si ya hay pequeños espacios verdes en zona urbana, pues justamente introduce plantas de aquí. Y bueno, hay algunas que sí se encuentran en vivero de manera general. Nosotros siempre proponemos, en vez de poner lavanda, poner salvia mexicana. Esa normalmente sí la vas a encontrar en vivero, margaritas, cinia, mirto, lantana. La lantana le gusta muchísimo a las mariposas, por ejemplo. Muicle. También es importante fijarse que, por ejemplo, las flores que tienen una forma tubular y que normalmente son rojas son las que les gustan a los colibríes, es decir, llevan muchos años evolucionando justamente para que el colibrí pueda introducir su pico. Por ejemplo, los agaves, ¿no? También con sus flores. Pero en general, repito, hay varias páginas en internet. Naturalista es una buena referencia. Yo creo que simplemente en el estado que te encuentres y googleas plantas nativas de tu estado, te van a salir te va a salir buena bibliografía normalmente de las universidades autónomas. Ujú. Y en ese sentido, los lugares donde es más sencillo conseguir plantas nativas es en los viveros estatales, es en los jardines etnobotánicos, en los jardines, en las universidades también, los departamentos de biología generalmente tienen como su invernadero y generalmente son propagadores de estas especies endémicas. También, por ejemplo, a través de los viveros del ejército, hay muchos viveros del Ejército Nacional, que bueno, no sé si ese ejército ya es Guardia Nacional, pero bueno, no, sí son diferentes. Entonces, el ejército tiene varios viveros también en diferentes estados y bueno, en nuestras redes sociales, si son de Querétaro y del Bajío, pueden encontrar muchas publicaciones respecto a las plantas nativas que pueden pues, plantar en su jardín, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, el trabajo de María del Coro Arismendi, ella tiene muchas publicaciones acerca de cómo hacer jardines de polinizadores y tienen un proyecto ahí con la UNAM de jardines de polinizadores en la Ciudad de México. Entonces, ella ya tiene mucho trabajo avanzado en ese tema de, por ejemplo, plantas para colibríes y que generalmente, casi siempre, tanto las plantas de colibríes como de mariposas le sirven a ambos. Hay casos muy especiales en los que no, pero en general muchas de las plantas nativas de nuestro país, de ellas se alimentan una gran variedad de polinizadores. Y sabes qué, voy a tocar un tema importante. Sí es primordial que se haga una investigación previa. Como bien dijiste, no se trata de plantar por plantar. Creo que estamos en un momento crucial en el momento de la humanidad, en la vida de la humanidad, donde sí tenemos que tomar decisiones informadas y sobre todo cuando hablamos de plantas, es decir, es muy conocido el que introduzcamos flora exótica, así se le dice, flora que no es de aquí, que incluso puede ser perjudicial, son más propensas a plagas, igual y requieren más agua, no alimentan, etcétera. Pero voy a hacer un comentario y qué bueno que tenemos este espacio. Justamente por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza, la persona que se encarga del monitoreo de la monarca, porque pasa por Guanajuato, Querétaro, Estado de México, nos pidió que por favor en Querétaro, la gente que nos escuche, que por favor no planten algodoncillo. Por favor, no, esa flor aquí no la planten
por favor, porque están detectando que las mariposas que pasan por Querétaro están, justamente como lo mencionó Fernando, están intoxicadas. Entonces, repito, igual a veces, yo siempre digo que a veces las mejores intenciones tienen los peores resultados y como que dijimos, ay, sí, monarca con algodoncillo y justamente no, hay que tomar decisiones informadas. En el caso, o sea, ¿qué pueden plantar en lugar de algodoncillo? Pueden plantar lantanas. La lantana le gusta mucho a las mariposas monarca y se alimentan de ella y no tienen altos niveles de toxicidad. Entonces, en lugar de plantar algodoncillo, podemos plantar lantanas y la lantana la puedes conseguir en sus diferentes colores increíbles en la mayoría de los viveros, tanto comerciales como públicos. Otra cosa importante es la siguiente, y justamente en esta época, por lo menos en Querétaro, hay una explosión de girasoles mexicanos en como espacios pues silvestres, por así decirlo. Públicos. Y no, o sea, pues ¿no? En Bueno, sí. terrenos baldíos, o sea, que donde crecen las plantas. Y es importante mencionar que por lo menos en estados como Querétaro, donde no tenemos pues no tenemos lluvia durante todo el año, sino que las estaciones son muy marcadas, sí tenemos plantas de estación que se dan en cierto momento y es importante dejar pequeños espacios también para que estas plantas crezcan porque pues además de preservar la especie como tal, pues también le dan de comer a muchísimos animales. Entonces creo que también es importante dentro de nuestros diseños urbanos dejar pequeños espacios para que las plantas silvestres puedan estar y no nada más siempre quitar lo que está y poner alguna planta de vivero, ¿no? También estos pequeños espacios. Perfecto. Y ahora sí, retomando esto que nos han comentado, que un poco va por ahí, ¿no? Pues en ese hilo de lo que está pasando, de la problemática general. Y es un tema súper amplio, ¿no? Y súper complejo porque tiene muchísimas vertientes, ¿no? Pero me gustaría que los dos nos compartieran cada uno tres motivos o tres situaciones que están pasando con los polinizadores debido al cambio climático, ¿no? Empezamos con Fer, si nos puedes compartir tres cosas que están sucediendo con los polinizadores debido al cambio climático o cómo lo está afectando, ¿no? Y luego ya Sigal nos complementas ahí con algo que se le haya barrido a Fer. Ok. Bueno, principalmente es el cambio de la temperatura entre más grande es el organismo, menos impacto tiene el cambio de la temperatura. eh, mm, Hasta cierto punto, ¿no? O sea, me refiero ya si te vas a animales como de gran tamaño como los elefantes y ballenas, entonces a ellos también les afecta de la misma forma que a los pequeños, que a los insectos. Para los insectos principalmente les afecta en cuanto a orientación. El incremento de la temperatura está haciendo que pierdan el sentido de la orientación y entonces, por lo tanto, ya no saben cómo, en el caso de las abejas y de los abejorros, ya no saben cómo ubicarse, cómo llegar a sus colmenas, cómo llegar a sus nidos, cómo llegar a las plantas de las que se alimentan. Y en segundo sentido, pues este cambio de las temperaturas del planeta también afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, de las plantas de las que se alimentan empiezan a crecer más tarde, entonces los ciclos de vida de los insectos se ven severamente afectados. Y pues ahorita son esos dos, se me ocurre específicamente de cambio climático, ahí sí me puedes ayudar con otros más, Sigal. Sí, pues mira, justamente un buen compañero nos pasó un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, donde varios investigadores pues sacaron lo que ellos llamaron 9 límites planetarios y básicamente son 9 procesos fundamentales para que continúe la estabilidad en la Tierra. Y si nosotros como humanidad pasamos alguno de estos límites, pues ya va a haber cambios irreversibles, ¿no? Que la verdad no sabemos, incluso no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pueda pasar. Y curiosamente, bueno, ellos lo marcan como con un semáforo, ¿no? Con verde todavía es una zona segura, amarillo es un riesgo incrementado y alto riesgo pues ya está en rojo. Y curiosamente, cambio climático está en amarillo. Es decir, evidentemente es algo importantísimo a lo que debemos prestarle atención, pero está en amarillo. Y la que está, hay dos en rojo, pero la que nos compete a nosotros
que está así de ya a punto de no poder hacer nada al respecto es integridad biológica, la biodiversidad. Y ese es nuestro tema principalmente. Entonces, sí, evidentemente cambio climático es importantísimo, pero la pérdida de biodiversidad evidentemente está afectando muchísimo a los polinizadores si nos enfocamos, por ejemplo, en las plantas, como bien lo decimos. Si estamos terminando con las plantas de las cuales se alimentan y que son su resguardo, pues esto tiene un impacto pues inmediato, ¿no? En la preservación de los mismos, no tienen alimento, no tienen resguardo, literal se están muriendo de hambre y de sed. Entonces yo creo que la deforestación sin duda está afectando de manera directa a los polinizadores. Y en ese sentido, perdona que te interrumpe, Sigal, eh, para darnos cuenta de la magnitud del impacto de la deforestación para nuestro país, en México, más del 50% de las plantas, o sea, 5 de cada 10 plantas que hay en México, son endémicas. Entonces, la deforestación tiene un impacto mucho más brutal en un país con altos grados de endemismo, es decir, en un país en el que la mayor parte de sus especies solamente existen en este país. Entonces, ahí nos estamos disparando en el pie. ¿Por qué? Porque aún hoy en día la gran mayoría de los medicamentos a nivel mundial provienen de plantas que se han ido descubriendo. Entonces, eso es algo también que afecta muchísimo. Y en nuestro país, básicamente, cada 6 segundos se destruye un área natural del tamaño de un campo de fútbol profesional. Es decir, 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6. Acaban de destruir un campo de fútbol en este momento en un área silvestre de nuestro país. No, es que es súper Y, impactante cómo tenemos la capacidad como sociedad, como humanos, de destruir algo que ha tardado miles de millones de años y de un montón de cosas para pues estar ahí y para brindar ese tipo de biodiversidad, no tanto en flora como en fauna, y que se esté extinguiendo tan pronto, y que justamente como nos comentaba Sigal, tenemos ya esa pues alerta, ¿no? Creo que es el semáforo que deberíamos estar más pendientes, ¿no? Además del de la pandemia, pero creo que este es el semáforo, ¿sabes? Es como, este es el sí, semáforo en realidad. sí, cómo no. Y respecto a lo que dice Fernando, al inicio lo mencionábamos, si bien México es el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo, también ocupa el quinto lugar con mayor biodiversidad en plantas. Y a su vez, el quinto lugar a nivel mundial en deforestación. Entonces, es completamente absurdo. Entonces, repito, agradecemos mucho este tipo de espacios en nuestras redes sociales. Fernando, que es el experto, normalmente publica qué tipo de plantas puedes poner, por lo menos en Querétaro, y como lo hemos mencionado, pues buscar bibliografía, métete a internet, o sea, investiga. Pero lo que nosotros, además de ello, quisimos hacer fue un programa de educación socioambiental donde hicimos un libro justamente de polinizadores de Querétaro, donde hablamos de los polinizadores y de las plantas nativas, de las plantas nativas, y también hicimos un juego de lotería para que vayas ubicando, para que no te pase así, Ingrid, que tú ya puedas decir, puedo decirte tantos agaves o cactáceas o abejas, abejorros, etcétera. Hicimos un juego de lotería también como con el ímpetu de rescatar pues juegos tradicionales, ahora que los niños se la pasan pegada en el iPad. Y también hicimos un juego de memoria, pero justo haciendo énfasis en la relación simbiótica que existe entre plantas y animales, es decir, no te sacas el par diciendo, Xoconostle es Xoconostle, sino pues el Xoconostle necesita de tal, ¿no? O como lo que decía Fer, ¿no? O sea, la palma pita necesita de la polilla de la yuca y viceversa. Si esta se extingue, probablemente esta también y viceversa. Entonces, bueno, buscamos una manera un poco más lúdica y divertida, fácil de retomar este tema que es tan importante, y la intención pues es llevarla a la mayor cantidad de gente posible para que justamente tomen estas decisiones informadas y que conozcan lo que tenemos, esta riqueza pues de biodiversidad tan tremenda, ¿no? Una explosión de biodiversidad que tenemos la fortuna de tener en nuestro país, pero también esta tremenda responsabilidad de cuidarla. Oye, pues me parece excelente todo esto que nos acabas de compartir. La verdad es que creo que es una forma muy buena de acercarse al público, ¿no? Y de dar a conocer. Pero obviamente no es todo lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, aunado a esto que ya nos platicaste, Sigal, como personas comunes y corrientes como todos,
¿Qué podemos hacer, además de jugar lotería y de jugar memoria de estas bellísimas ilustraciones que hicieron y de leernos tu libro también? ¿Qué podemos hacer como personas y como, bueno, como acciones individuales y como sociedad también en general para ayudar a los polinizadores? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Por ejemplo, para las abejas, pues es tanto, bueno, para todos los polinizadores en general, es que en tu jardín, en tu escuela, en tu negocio, en tu empresa, en cualquier lugar que puedas, en las áreas públicas de tu ciudad, de tu pueblo, de tu estado, promuevas el uso de plantas nativas, de plantas de la región. Es en general para todos los polinizadores. En el caso específico de los colibríes, favor de no comprar el El néctar que jara, venden ajá. en el jarabe que venden en las tiendas, tanto de mascotas como en los grandes supermercados, porque tiene los niveles de azúcar que manejan son muy altos y le provoca gota a los colibríes. ¿Y qué le pasa a un colibrí que tiene gota? No se puede mover. Entonces no puede volar, se cae y se vuelve una presa fácil. En el caso de los murciélagos, principalmente dejar de tenerles miedo porque solamente 3 de las 1100 especies que hay de murciélagos en el mundo, solo 3 se alimentan de sangre y no están en México. Y no te buscarían a ti como Entonces, humano tampoco, dices. Y no de no, sangre exacto, humana. ¿no? No les ayudó nada lo de la pandemia y el caldo de Wuhan, pero pero no, o sea, en realidad, ¿qué es o sea, es no invadir sus espacios en el caso de los murciélagos, no invadir las cuevas, no construir alrededor de sus cuevas, porque evidentemente eso hace que perturbemos sus ciclos de vida y su supervivencia, ¿no? No destruir el semidesierto, plantar, por ejemplo, y principalmente a todos los que les gusta el tequila y el mezcal, el tequila y el mezcal no podrían ser posibles sin los murciélagos. ¿Por qué? Porque cuando esto se descubrió también hace poco, es que en ausencia de murciélagos, los agaves dejan de producir semillas en un 3000%. Entonces, ¿y qué pasa? En la producción del mezcal y del agave es necesario cortar la flor, la planta antes de que florezca, porque cuando florece es cuando ya prácticamente está a punto de morir el agave. Entonces, algo que les pedimos a todos los productores de tequila y de mezcal es que dentro de sus campos siempre dejen un porcentaje de plantas que van a permitir que florezcan y se marchiten. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden alimentar y reproducir las plantas. Y buscar que la marca de tequila que ustedes estén consumiendo tenga el sello de Bat Friendly, amigable con los murciélagos, que eso lo desarrolló la UNAM con el famoso Batman mexicano, Rodrigo, que siempre se me olvida su apellido, Sigal, ¿te Medellín, acuerdas? Rodrigo Medellín. Medellín, que es el Batman de México. Ahí, googleenlo, van a encontrar una historia increíble de este héroe de los murciélagos, de la conservación de murciélagos, y que pues gracias a estos animales a los que mucha gente les tiene miedo, tenemos el paisaje desértico y el tequila y el mezcal. Y finalmente, pues, Sigal, no sé si quieres agregar algo más. Pues yo sí creo que también es importante consumir productos locales, frutas, verduras, hortalizas que sean de tu localidad, que evidentemente pues van a haber sido normalmente polinizadas por estos animales, siempre buscar productos locales. Y bueno, si estás en la Ciudad de México, yo creo que sería importante, así como ciudadanos, sí empezar a promover distintas políticas públicas, como les comentaba, o sea, este porcentaje, por ejemplo, de plantas que se tienen que rescatar y reubicar es a nivel federal, o sea, aunque nosotros en Querétaro queramos hacer algo distinto y aumentar el porcentaje, no podemos porque es a nivel federal. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues acercarnos a nuestros diputados, a recaudar firmas, qué sé yo, o sea, armar
un broncononón para buscar que se cambien estos porcentajes que honestamente pues no son nada favorables o buscar la manera, ¿no? Quizás el 15% se queda en tu predio, pero pues bueno, buscar que el otro 5% se pueda, porque eso es ilegal también, nosotros pedimos, ¿no? Nos acercamos con la secretaría y pedimos, bueno, si ya se van a tirar X ejemplares, porque ya les van a pasar la máquina, hay forma que X porcentaje nos lo puedan dar a nosotros y nosotros rescatar y reubicar en escuelas, en parques y demás, y eso no se puede, eso es ilegal. Entonces, creo que es importante Es como tráfico, se le llama, se le considera tráfico de especies. Tú necesitas tener un certificado de la Profepa, de la Semarnat, para hacer todos estas cosas, ¿no? entonces yo creo que sí hay algunos huequitos ahí en la ley donde nosotros como ciudadanos y mexicanos preocupados por nuestra biodiversidad, sin duda tenemos todo el derecho de acercarnos a gobierno y exigir estos cambios. Entonces yo creo que como ciudadanía sin duda es algo importante que podemos y debemos hacer. También es muy importante en ese sentido de los temas legales, el reordenamiento urbano, los límites que se les debe, o sea, por ejemplo, algo que se podría hacer es que a todas las constructoras se les podría, o sea, como que por reglamento tuvieran que utilizar un porcentaje mucho más alto de plantas nativas que de plantas exóticas para sus diseños de paisaje. Que las áreas verdes de las ciudades, de los pueblos, se reforesten o se diseñen con plantas nativas. Y esto simplemente se logra pues promoviéndolo a nivel local, estatal y nacional en cada uno de sus niveles de gobierno, ¿no? Totalmente, pues yo creo que sí hay muchas acciones que se pueden ir llevando a cabo, ¿no? Para impulsar, ¿no? Obviamente no van a ser cambios que quizás van a avanzar tan pronto, pero ya nos pusieron sobre la mesa varias posibilidades que podemos empezar a tomar y empezar a apropiarnos y ver realmente la importancia, ¿no? Del tema de la polinización y lo preocupante que es, ¿no? O sea, dimensionar la trascendencia que tiene un tema como la polinización, yo creo que ya desde ahí ya es como una semilla que está plantada y puede empezar a cuestionarse más cosas, ¿no? En lo personal quedan muchas... Perdón, olvidé mencionar ya por último algo también muy importante, que es la regulación de los pesticidas. Afortunadamente hace poco el gobierno de México decidió prohibir el uso del glifosato, que es uno de los pesticidas más dañinos para el medio ambiente y para los polinizadores. Pero por su uso tan extendido en México, el glifosato se ha dejado de utilizar en muchas partes del mundo porque es tóxico no solamente para los seres humanos, sino para todo el mundo, para el medio ambiente y para los animales. Pero por su alto grado de uso en México, se dio se dio un tiempo para poder transitar del glifosato a otras opciones, creo que son de aquí a 5 años, que ya va a estar completamente prohibido el uso del glifosato, pero hay otros 14 pesticidas que de igual forma son cancerígenos, son nocivos para la salud de todos los seres de este planeta y para los suelos. Entonces, regular, o sea, que presionar como decía Sigal, a diputados, senadores, presidentes municipales, cabildos, eh, para que o sea, se prohíba el uso de estas sustancias químicas en la agricultura. Excelente, pues mira, justo acabas de tocar un tema que también hay, yo creo que podríamos adentrarnos muchísimo, ¿no? Y de cómo es que afecta esto no solamente a los polinizadores, sino a nivel, pues, ecosistemas incluso, ¿no? Entonces, en lo personal, y ya nos contará también por ahí nuestro público, qué dudas le han surgido, si se quedaron con ganas de escuchar y de conocer más, que seguramente sí, porque es un tema súper vasto, ¿no? Por ejemplo, no hablamos más de las polillas o más de algún polinizador en particular. Sí, de los Entonces, colibríes, sí, los claro. colibríes, ¿no? O sea, todos esos animales tan bellos y tan importantes que, bueno, forman parte de este proceso. Entonces,
Pues yo no sé ustedes, pero al menos por nuestra parte sí nos encantaría verlos por aquí de nuevo y que nos platicaran y se explayaran, porque como que siento que también se les quedaron por ahí atoradas algunos datos, algunas cifras, algunas recomendaciones más. Entonces nos encantaría tenerlos por aquí de vuelta, pero pues mientras seguiremos informándonos, seguiremos también compartiendo con las personas pues todo este tipo de conocimientos, ¿no? Para que se acerquen a él, se apropien de él. Entonces, en este tiempo que nos preparamos de aquí que los volvemos a ver, ¿dónde los podemos encontrar, informarnos más, sus redes o contactarles? Claro que sí. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Polinizando México. El logotipo pareciera una pequeña abeja amarilla, el fondo es verde y nuestra página oficial es www.polinizandomexico.org. Ahí con mucho gusto nos pueden hacer hermosas donaciones. Excelente, me parece perfecto. Pues Sigal, Fer, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos, sobre todo también pues, con tanto entusiasmo, porque yo creo que el camino que han seguido para conocer todo esto solo hace pues que la causa tome mayor fuerza y que ustedes se enamoren mucho más de lo que están realizando como proyecto, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy y seguramente lo estaremos viendo en una siguiente edición, si es que nos dan su tiempo otra vez. Por supuesto. Muchísimas gracias por invitarnos, Ingrid, y por dedicarnos este tiempo para compartir esta pasión por, pues, por la naturaleza y por el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Y también gracias a Sigal que se le prendió la chispa de decir, pues alguien tiene que hacer algo que estamos juntos en esto. Tenemos pendientes continuar la creación de santuarios de polinizadores, eso es algo que también todos pueden hacer en su casa y ayuda muchísimo. Hagan sus pequeños jardines con plantas nativas y eso viene siendo un santuario de polinizadores. Y pues nosotros tenemos el objetivo de crear toda una red de santuarios a nivel nacional para justamente apoyar a todos estos seres tan increíbles y tan hermosos que son las abejas, las mariposas, los colibríes, los murciélagos y las polillas. Excelente, pues Así es. por acá no tengo mezcal, ojalá tuviera un poco de mezcal, pero salud por los Híjole, polinizadores, salud a por... la próxima. Para el Claro que próximo sí. sí nos echamos nuestro mezcal, Sí, claro oye, que lo sí. amerita, Pues claro que muchísimas. sí, para ¿Cómo festejar y no? estar ad hoc. Pues muchísimas gracias y también gracias a todo el público por escucharnos en un episodio más. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Compártanos si quieren saber más acerca de este tema. Y también no se olviden de visitar nuestra página web www.perspectivaverde.com y ahí pueden encontrar varias opciones también de diferentes productos locales, opciones de proyectos que están aportando algo al medio ambiente. Agradezco enormemente a Rodrigo González, que anda por allá en producción siempre dando lo mejor de sí, y también a nuestros patrocinadores, Gracias, Rodrigo. en especial a Bazar Ecomadre Tierra, que por ahí nos están echando la mano. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.